Hola, pues hago aquí en este vídeo la segunda y última parte a la filosofía de Heidegger. Y nada, a mí me recuerda mucho cuando Heidegger llama a hacer una antropología comparativa entre el ser ahí, sus existenciarios, y por otro lado el hombre empírico, para ver en qué punto la magnitud de la tragedia, digamos, ¿no? Cuál es la diferencia y en qué reside y demás. Pues me recuerda mucho a Nietzsche, cuando también en su Zaratustra dice que los pozos que son hondos son lentos. Cuando uno tira una moneda a determinados pozos, tarda mucho en resonar, tarda mucho en volver volver el sonido, pero eso es porque el pozo es hondo, es profundo. Un poco como para decir que cualquier empresa de desmontaje de lo empírico y de sus ataduras necesariamente es lenta. Y he ahí el peligro que destacaba Heidegger, que siendo el propósito de esa empresa superar la vida, o sea, superar el imperio del uno, justamente la vida, tal y como está configurada, es su mayor escollo, decíamos, porque tiene una caracteriología adversa a cualquier empresa profunda y por tanto por necesidad lenta. Con sus prisas, con sus apresuramientos, él no llegó a vislumbrar la posibilidad de Twitter, por ejemplo, pero o de los formatos de debate express, donde cada uno tiene por dictamen del programa 30 segundos de expresión y se le baja el micrófono. O sea, son formatos sociales del apresuramiento que, bueno, que dificultan, que obstan la posibilidad de esa antropología histórica comparativa y tan necesaria, ¿no? A decir de Heidegger. Recordemos que él dice textualmente, literalmente, voy a leer literal, o sea, una cita de Ser y Tiempo, la cotidianidad del término medio, o sea, paréntesis, de la medianía, de la mediocridad, del average rate estadístico, digamos, de la media estadística, del tipo ideal de individuo en sociedad, y para Masinri en su sociedad alemana de posguerra. O sea, la cotidianidad del término medio, decía, es el derrumbarse de la existencia. Recordemos también que decía que el existenciario de la sociabilidad por fuerza es gregarismo, o sea, es una consecuencia del derrumbarse de la existencia y a su vez es una causa que reproduce ese derrumbamiento, esa demolición de la existencia. Recordemos también que decía el uno es la vida vendría a ser la vida pública en la pequeñez democrática y por tanto la alternativa nunca es intentar superarlo mediante la crítica pública misma también, porque él es un criticón, o sea, él es un criticón que es carente de capacidad autocrítica para deconstruir la vida, pero y llevarla a la nada, al punto ya de no retorno, a la descreencia absoluta, o sea, no es capaz de ello, pero sí es un criticón respecto de cualquier cosa que se le presente y que hiciera aquel crítico de la vida pública, democrática, social, sociable. O sea que eso es un callejón sin salida. Es decir, no hay que exoproyectarse, sino hay que volverse hacia adentro, de alguna manera. Con lo cual tiene visos de misticismo un poco la filosofía de Heidegger. O sea, tratar de definir de manera distinta, de redefinir la cotidianidad a través de la cotidianidad y bajo la misma, es como dice del aforismo popular, saltar del fuego para caer en las brasas. En palabras de Heidegger, la cotidianidad en sí es impropia.
Y ciertamente el misticismo está servido, ¿no? Recuerda un poco incluso a la película de Matrix, cuando en su liberación van pasando pruebas y retos, digamos, y al final Neo ayuda a otros a... No, no es Matrix 1, sino creo que es una de las películas de la trilogía de la secuela. Y entonces él ayuda a otros a pasar desde la clarividencia que él ha obtenido previamente y que lo sitúa en posición de ayudar a los que vienen detrás y tal, en una serie de retos hacia la liberación. Pues bueno, pues recuerda el diálogo interno en el que se convierte la filosofía de Heidegger llevada a la práctica. Recuerda un poco a esto. Como la cotidianidad significa el ser con otros, es literalmente un sinsentido para el existencialismo, el llamado vitalista a hacer tuyo el mundo, porque no existe lo tuyo. Desde el momento en que hay interacción con el mundo. Y como reaccionar empieza con la desesperación, no puede haber esperanza, no la hay. No la hay stricto sensu. Y no debe haber esperanza. La esperanza es negativa. La esperanza nos ata. La desesperación es una desesperación irreconciliable con la cotidianidad. No hay compensación, no hay lenitivo, no hay salida alguna, digamos, parcial, no se puede pactar, no se le puede dar la mano y llegar a un acuerdo con la desesperación, o sea, no puede ser aplacada, digamos, relativamente con pequeñas satisfacciones, o sea, ni con a diferencia de Schopenhauer, ¿no? Que deja una salida a la angustia en el quietismo, ¿no? En el quietismo de la contemplación religiosa, de su práctica también, de la meditación. Él era estudioso del orientalismo, ¿no? De la meditación, de la contemplación artística o de la práctica artística para quien está dotado para ello. En la compasión, o sea, en darse cuenta de que somos uno con la voluntad y de que la individualidad es apariencia, es representación y por lo tanto compadecerse con los demás, es decir, con patos, o sea, sentir con y sentirse en los demás y sentir los demás dentro de uno, en un uno, digamos, justamente eso no es todo lo que Heidegger llama a evitar como salidas, pseudo salidas tramposas. Lo auténtico es sentir la verdad, por dura que sea y por asquerosa que sea, ¿no? Y sentir la verdad es que hay la nada, o sea, que no... que en la existencia cotidiana, en la vida, somos una nulidad y estamos totalmente erosionados, manejamos una concepción del tiempo, de las edades, de lo que pertoca en cada momento y demás, que es propio del uno, de lo que se estila, de la medianía. Y romper con todo ello no puede ser una ruptura práctica, porque el rincón, el nido y el rincón que te has de labrar está en tu interior, no puede estar nunca en la sociedad física foránea, digamos, porque eso está integralmente colonizado y va a estarlo. O sea, solo llegando a la certidumbre, la reificación propia, de la cosificación propia, pues se puede comprender que el ente es lo más lejano a nosotros mismos, que, que detrás del escenario, digamos, hay la nada y en la nada debemos instalarnos para a partir de ahí andar, o mejor dicho, desandar respecto de la colonización de los existenciarios. En su desandar, en su autodeconstrucción, el sujeto atravesará fases obligadas que están ordenadas, o sea, enuncia como una especie de leyes del periplo hacia esa emancipación,
y que empiezan con el estado de ánimo. El estado de ánimo es el shock, ¿no? El emocionar. Se vuelve a hacer como un poco Matrix cuando le duelen los ojos a Neo, ¿no? Al despertar y entonces dice, ¿por qué me duelen los ojos? Le dice, nunca los habías usado, ¿no? Y aparte al quitarle, al desenchufarle, digamos, de la Matrix y al despertar él en la realidad de la nave, pues sufre un shock, ¿no? Y empieza a gritar y tal, y de angustia se desmaya y luego vuelve a despertarse. Pues es eso, o sea, el viaje empieza con el estado de ánimo, sigue con la angustia y continúa con una especie de dicotomía, ¿no? De dos daimon que están ahí, uno hablándote y el otro también, entre la tendencia a esencializar, hacer una especie de apología conformista, no de apología directa, pero de apología indirecta de la vida, por decir, bueno, pero la vida es así, sea como sea y tal, y aunque es así, la vida es jodida, pero es así que le vamos a hacer y tal y cual, e instalarse en la vida en lugar de ir a la existencia, ir al interior, o sea, es decir, la esencialización de ese estado de ánimo y de esa angustia, en lugar de romper con ella, rompiendo con la vida también, y luego del otro lado el otro daimon, ¿no? Que te impulsa como un poco como a ese al contrario a la desesencialización. Le llama así entre teológicamente y poéticamente Heidegger, le llama a ese daimon segundo, ¿no? Desesencializador, la voz de la conciencia, la voz de la conciencia, y le sale otra vez la vena fenomenológica. Solamente los que emprendan y culminen un trabajo arduo y difícil, intensivo con la propia conciencia, en su monólogo interior, llegarán a un estadio que Heidegger llama la cura. La cura donde todo duele todavía, o sea, está como en un posoperatorio, ¿no? Digamos, es la cura, pero hay una resaca de todo lo sufrido y de todo lo... y todavía está presente, es como el síndrome del miembro amputado, ¿no? Cuando te tienen que amputar un miembro porque lo contrario es la muerte y todavía lo sigues sintiendo, ¿no? Sí, hay un remanente de todo lo acontecido en el interior de uno, ¿no? Y del estado de la cura ya con el tiempo se normaliza ese nuevo estado de la subjetividad que llama Heidegger el estado de resuelto. Solo comprendiendo el carácter, el talante vocacional de la conciencia, es decir, que la conciencia ha estado con nosotros y que es el antídoto contra lo social, por antonomasia, y practicando ese antídoto, autoinoculándotelo, solo así se llega al estado de resuelto. O sea, solo cuando la subjetividad ejerce de sí misma, no de otro ni del uno, de sí misma, se llega al estado de resuelto y Heidegger llama a ese autoejercicio subjetivo vocación. Llama a la preparación subjetiva para el descreer total, para la nada, la llama la muerte en su lenguaje filosófico. Y la muerte comprende también el concienciarse, el concebir que la existencia es culpable y que no tiene remedio ninguno. O sea, un poco, si uno lee El sentido trágico de la vida de Pío Baroja, pues tiene resonancias heideggerianas en ese sentido. Es trágico en el sentido de que no tiene remedio y, y de que bueno, de que no, o sea, no es posible conciliar con ello. O sea, es como el dragón de la Edad Media, como ser mitológico, ¿no? Aquello que con lo que no puedes convivir, de lo que no puedes hacerte amigo, es el mal absoluto. O lo vences o te vence. Que la existencia es culpable porque somos así, en nuestra existencia social, somos así, no significa que Heidegger diga que somos responsables, es decir, no hay una voluntad libre que convierta la culpabilidad de la existencia en responsabilidad del sujeto. El sujeto es
en un sentido no peyorativo, irresponsable, aunque su existencia es culpable. Y lo super ya de lo super, la culminación del periplo, es lo que Heidegger llama en su lenguaje filosófico correr al encuentro de la posibilidad, es decir, congraciarse, o sea, reconocer el hecho, por duro que sea, de que el imperio del uno está ahí para quedarse y de que no tiene posible extirpación social. Y el hecho de concebir la existencia como un punto y aparte con eso, o sea, con tu verdadero yo que está por encima de eso, pero una relación con uno mismo. A partir de ahí también con los demás, evidentemente no se convierte uno en una mónada, pero no esperar, o sea, Heidegger no, cuando dice con uno mismo no se refiere a que te conviertas en una anacoreta, en un ermitaño, digamos, en un antisocial, sino más bien es el hecho de que no hay de que si esperas un feedback por parte de los demás, te lo quites de la cabeza, que tú has de ejercer tu subjetividad por imperativo de la misma, porque la has recuperado y sabes que es un tesoro, que es lo precioso que tienes y te das en acto de generosidad, pero que no debes esperar que los demás estén en tu plano, ni en tu dimensión, porque vas listo. El tiempo auténtico, el tiempo propio, que dice Heidegger, es el tiempo de la ruptura con el uno. Es el tiempo de la toma de esa decisión radical, de decir, yo ya me cago en todo y no paso ya por aquí, o sea, no comulgo con ruedas de molino y aunque me tenga que quedar solo, pues solo he de morir. Y si estoy solo, pues me quedaré solo, pero es mejor eso que mal acompañado, por decirlo así, ¿no? Pero viene a decir eso. Mientras que la historicidad verdadera, no la historiografía y la historia y tal y cual, como disciplina y como comprensión cosificada e impotente del devenir de las cosas, ¿no? Están autonomizadas, no como esto, sino como historicidad, pues es como el acto fundacional de todo, el hecho primario o originario. Es la conexión, dice literalmente en su lenguaje, la conexión entre vivencias. En la historia vulgar, no en la historia que llama él propia o auténtica, es el imperio del uno, es decir, no hay cambio verdadero, hay como una especie de eterno retorno de lo idéntico en el fondo, o sea, un cambio solo falso en apariencia, si bien con una variación de importancia, ¿no? Con una relativización de esta premisa, y es que, como he dicho en el otro vídeo, ¿no? En la historia siempre había como un coto de reserva humano, digamos, que vivía de otra manera, ¿no? Y al cual no se le juzgaba ni se le censuraba por eso, sino que era como su privilegio, su ley privada, su prerrogativa, tal, ¿no? Mientras que con la democracia se universaliza el imperativo de vivir como todo Kiski, de asumir los valores universales, independientemente de la clase, de la casta, de estamento, de lo que sea, ¿no? Nietzsche diría, ¿no? Para decirlo con Nietzsche, en el Zaratustra, en la sociedad del último hombre, todos piensan lo mismo, todos son lo mismo. Quien piensa de manera diferente anda directo al manicomio. O sea, la democracia aporta la universalidad del uno y el anonimato universal. O sea, universal en el contexto social de Heidegger y en el nuestro, ¿no? En Occidente. Es una filosofía de Occidente. Hay que también local. Aunque, para quien piense que todo, casi todo es ya Occidente, pues, bueno. Esa filosofía se ha universalizado a la par, la validez se ha universalizado a la par que el uno occidental universal también se ha ido universalizando. Ha llovido mucho. La historia y el saber, el conocer, es el saber del uno. Y lo blinda, o sea, emerge del uno y lo reproduce. La
relativización del uno, o sea, el ponerlo en su temporalidad, exige hacer una historia de la subjetividad, que es la que propone Heidegger, con el tema de la antropología comparativa y tal. Conduciendo por comparación a abrir una alteridad en la interioridad. A abrir una puerta hacia el ente, que llama Heidegger. Para decirlo con sus palabras, leo nuevamente una cita de Ser y Tiempo, esta es más breve. Dice: la esencia de la nada, originariamente anuladora, radica en que coloca al ser ahí lo primero de todo ante el ente en cuanto tal. Ser ahí significa encuadramiento en la nada. La conciencia es la vocación de la cura que sale de la inhospitalidad del ser en el mundo y que aboca al ser ahí a volverse a su más peculiar poder ser deudor. El comprender la vocación abre el peculiar ser ahí en la hospitalidad de su singularización. Y para volver sobre la cuestión del tiempo auténtico en Heidegger, pues reproduzco el siguiente pasaje de Ser y Tiempo: el advenir no es posterior al sido, y este no es anterior al presente. La temporalidad se temporacía como advenir presente que va siendo sido. O sea, es una ruptura con la concepción del tiempo como proyectum, como cálculo y como el arquetipo este historicista, ¿no? Que dice que el pasado determina el presente y que por lo tanto comprender el presente obliga a conocer el pasado y tal. Pues él dice que, bueno, eso es así en la medida en que se suspende la comunión de existencia con los existenciarios que han de ser recobrados, ¿no? Pero que en sí el tiempo es un presente, ¿vale? Un presente, pero es un presente que incorpora el futuro en el presente y desde el presente. Y así al pasado, también en el futuro. Bueno, entonces frente a esa mismidad del uno, que no es la suma de todos, sino es el todos en cada uno, pues hay que recuperar, descolonizar los existenciarios, y el método para hacer eso es atravesar interiormente por esos existenciarios, ¿no? Hablábamos de la angustia, de la preocupación antes de la angustia, de ese estado de shock, del estado de ánimo, etcétera, ¿no? Luego hacia el estado de cura, hacia el estado de resuelto, pero antes hacia ese punto de no retorno, ¿no? Punto de ebullición, que es la desesperación. Casi como mito revolucionario, ¿no? Es orwelliano, pero es un mito que no es revolucionario social, que es revolucionario individual. Individual en el seno de la individualidad, no individual como a lo Carlyle, ¿no? El culto a los héroes, o a lo Stirner, a lo hegeliano vitalista, ¿no? Era medio hegeliano, medio vitalista. O sea, es una revolución individual en la individualidad. Cita a otros existenciarios, la desorientación, o sea, deconstruyéndolo etimológicamente, la pérdida de orientación, de programación, de formateamiento bajo el imperio del uno y por este. O sea, la desorientación como estado también nihilista, ¿no? de descolonización. La desorientación, el extravío, o sea, para orientarse de nuevo, o sea, para reencontrarse hay que extraviarse, hay que perderse antes. O sea, la nada tiene un valor articular, ¿no? Tiene un valor epicéntrico. La nada no es mala, al contrario, ¿no? Es la condición permisiva de todo ese viaje, porque si no es desde la nada no hay motivación, ¿no? Hay que caer al fondo y ver las cosas al desnudo para ver que nada merece la pena instalado en la cotidianidad social, y a partir de ahí tener ese rebote hacia arriba, ¿no? Desde el fondo, que se tiene desde el fondo del agua. Y
Y ante eso, claro, la sociedad tiene su antídoto, ¿no? Que es que el uno, pues siempre irá llenando la nada, ¿no? Llenando el vacío con sistemas de supuesta compensación, ¿no? Con lo que se dice, con lo que se estila, con lo que se supone que es bueno, con lo que gusta, con lo que se... con, con aquello que se complace el colectivo, y irá como taponando, por decirlo así, ¿no? Intentando tapar el, el agua del mar con las manos, ¿no? Un poco, pero ante ese torrente, digamos, nihilista, pues intentará, guiado por el horror vacui, ¿no? De la propia sociedad, ¿no? Que sabe que tiene que ofrecer algo, pues ese inconsciente colectivo irá llenando y rellenando la nada con sus soluciones de continuidad en la vida cotidiana. Es decir, con lo que se hace, con lo que se debe y con lo que se debe hacer, con lo que se debe a la sociedad y con lo que se vive, ¿no? En Joy Life, Coca-Cola, la vida es así. Y disfruta de la vida, ¿no? Es como ese canto de sirena. Pues ya está, ya hemos llegado al fin de nuestro periplo heideggeriano. Espero que hayáis adquirido conciencia y que a partir de ahí pues hagáis vuestro trabajo que corresponde solo a vosotros, solo a ti, singularmente y particularmente, a uno y a otro, como, como meditación y como trabajo de monólogo interior, fenomenológico. Pues nada, recomendar la lectura de Ser y Tiempo, o al menos de pasajes de Ser y Tiempo si no tiene uno tiempo para leer toda la obra completa. Y no sé, curiosidades así analógicas, pues recomendar un libro que tiene ecos heideggerianos clarísimamente, clarísimamente, pues El sentido trágico de la vida de Pío Baroja. Una película que es un libro también, pero bueno, dirigida por Sam Mendes, la versión cinematográfica, con evidentes ecos heideggerianos en ese personaje que es un personaje dividido en dos, que son las dos caras, ¿no? El uno y el que inicia ese periplo, ella y él son el mismo, ¿no? La subjetividad y la subsubjetividad enterrada. Se llama Revolutionary Road. Revolutionary Road. Y un grupo musical pues existencialista, no en todos sus álbumes, pero sí en álbumes como Impuesto Revolucionario o Esquizofrenia, no en álbumes como los demenciales Chicos Acelerados, que es netamente vitalista, no es existencialista, pero bueno, algunos álbumes sí que tienen muchos ecos existencialistas, ¿no? Que sería Escorbuto, o sea, escuchar Escorbuto. Si no aguantáis si no os gusta, digamos, el estilo musical y no lo aguantáis, pues podéis leer las letras, que son letras con resonancia existencialistas. Bueno, pues ya está, llegamos a nuestro fin y espero que os haya gustado. Dadle al like o al dislike y sobre todo suscribiros, poner comentarios y nada, cualquier duda, yo la respondo. Cualquier crítica, cualquier apunte, pues bienvenido es. Gracias y hasta otro vídeo.